Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Encoders. Este es el episodio número 17 y hoy vamos a hablar de sobre qué es un Gradient Boosting Machine y algunos ejemplos. Vamos a discutir un poco para qué se usan, qué tan útiles son, etc. ¿Algo que agregar? Y el algoritmo. Y el Claro, y el algoritmo. algoritmo, cómo funciona. Sí, bueno, hay varias cosas que agregar. Un poco la motivación, como ya había mencionado en el stream pasado. La motivación de esto es que hay algo que nunca hemos mencionado que tiene que ver como la trifuerza. Así le llamamos, ¿no, Chris? Sí, es la Trifuerza. Y una de esas tres fuerzas es lo que son las habilidades, le llamamos estadística. No sé cuál es el nombre que le pusimos. Matemática, estadística. Advanced Analytics Así se perdón. llama el triángulo. Sí. ¿Verdad? Le pusimos Advanced Analytics, pero que al final refiere mucho a conocimiento ya más técnico sobre los métodos, los algoritmos, que obviamente siempre es bueno saber. ¿Hasta qué punto? Es una pregunta bien tricky, ¿ya? Porque según mi perspectiva uno puede hacer harto con no tanto, ¿ya? Pero obviamente cuando uno va aprendiendo un poco o más, como que igual se te amplía siempre la mente y eso es bacán, porque como que cosas las puedes ir relacionando con otras, entonces saber un poco más el detalle de los algoritmos, gracias Darken por los bits, aunque siempre nos dais como 8 bits todo el stream, pero continúa así, mucho mejor literal, perdí lo que estaba diciendo. Que después te ayuda como a comprender otro algoritmo y te da más expertise a la hora de resolver problemas como, no sé, powerfiteo o otras cosas, porque uno puede robar ideas de los diferentes cómo funcionan los algoritmos. Me pasa es bueno saberlo, y este es un tema en particular que yo lo encontraba bien entretenido. Eso es más o menos lo que quería decir, no sé si quiere agregar algo, Chris, algo más introductorio del tema o de lo que sea. Diría que es importante saber cómo funcionan estos modelos, porque te lo van a preguntar. Y para no quedar como pollo, tener una buena respuesta de cómo funciona. Entonces, no solamente a nivel general, sino saber un poco más allá. Si que alguien que ya sabe lo general te pregunta la siguiente pregunta, pero explícame un poco más detallado. Entonces, saberlo un poco más detallado te sirve como para defenderte como data scientist. Así que esta es una buena oportunidad donde Mati nos va a explicar cómo funciona este modelo, las cosas que hace por detrás. Ya bueno, ¿por qué elegimos este tema o por qué la sugerencia? Hay dos razones. Una, ya está medio, lo teníamos como listo, entre todo comillas, pero esa no es la razón. O sea, eso nos ayuda a nosotros a hacer esto de streaming. Pero en realidad el tema fue elegido de antes porque en particular a mí este tema me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque siempre que cuando, no sé, pues, veía algoritmos, quizás hace tiempo que lo uso, pero que no sabía en realidad lo que estaba haciendo. Era como el día, no, usa XGBoost, usa, no sé, un GBM, y yo, bueno, ya, pero no tenía la más remota idea, en verdad, qué es lo que estaba haciendo en verdad por detrás, pero igual funcionaban bastante bien. Entonces, como que por ahí sabía que en Kaggle los XGBoost eran como todos pro y todos bacanes, y era como, oh, choro. Pero como que la parte más técnica era como, no sé, alguna vez escuché a uno de nuestros compañeros decir es como un random forest con esteroides. Y ahora que lo conozco en verdad, no sé si usaría esa descripción. No diría que un random forest con esteroides, porque conceptualmente es bastante distinto al random forest para mí, solo que usa árboles. Esa es la única, usa harto árboles. Pero no sé si eso lo hace un random forest, precisamente. Te mintió tu compañero, No me Mati. mintieron, po, man. Y tú, como no sabía, le creíste. Así que qué bueno que hoy vamos a quedar claro de cómo funciona esto. Y no caer en esa trampa. También la he escuchado. Creo que también la También he la, visto. también la, también la dije. Vos me la Sí. dijiste, yo creo. No, no había otro. Yo se lo copié a alguien. Yo sé quién me lo dijo, pero no voy a revelar su identidad. No sé si a ustedes les parece interesante el tema así. O sea, esto es la parte introductoria, así que quiero saber qué es lo que saben o qué es lo que se les viene a la cabeza, en verdad, cuando escuchan GBM. Lo están preguntando a nosotros, ¿cierto, Mati? Igual tengo spoilers. Que repasé este tema, digamos, un viernes en la mañana. ¿Ya? Entonces, estoy súper alineado a lo que es. Pero si me pongo en la situación de lo que sabía antes,
¿Lo puedo describir? ¿Lo describo? ¿Lo que sabía antes? Sí, dale, haz lo que queráis. Y que va aprendiendo de los errores. Como hace una predicción, revisa el error y trata de ajustar, reducir el error de alguna forma. Caja negra, para mí, en ese entonces. Ya. Y que, bueno, y que probaba varios árboles, ya como... O sea, entrenaba un árbol, veía el error, después entrenaba otro y trataba de ir reduciendo el error en cada iteración. ¿Ahí te estás refiriendo al Gradient Boosting Machine específicamente? No sé, Ya, es ok. lo que puedo describir a lo que sabía antes. Ya, ok. Como que ya sabía un poco más de eso. ¿Y tú, Rolo, has estudiado alguna vez? O... En algún momento lo estudié, pero hace mucho tiempo y después nunca lo usé. Entonces no recuerdo bien el detalle, excepto por lo que repasamos ya el viernes pasado. Pero de antes ya había estudiado métodos de descenso, de gradiente, en la universidad. Y me parecen interesantes. Encuentro interesantes los problemas. Tratar de como... tratar de encontrar un máximo global y no un máximo local en este tipo de problemas me parece complejo a veces dependiendo del problema, pero lo encuentro entretenido. Y la visualización también es bastante, yo creo que es bastante aclaratoria. Como por ejemplo el que tienes ahí, eh, se Eso nota lo muy dije, pero... bien como qué es lo que está pasando en ese tipo de ejercicios. Esto es lo mismo que pasa en una red neuronal, ¿o no? Al menos ese grafiquito de calcular la gradiente. Que al Porque, final los métodos de descenso de gradiente en general no son necesariamente solo útiles para redes neuronales o cosas de machine learning. En el fondo, un método de descenso de gradiente es un problema de optimización. Es una forma de resolver un problema de optimización. En donde tienes un hiperplano que puede estar en n dimensiones o incluso en una dimensión bien abstracta que no es no es RN, no estás en los reales, sino que estás en algún espacio raro, en algún espacio funcional, por ejemplo, en donde tu X, entre comillas, es una función y tu Y, tu abscisa, es un valor, un número, que es un real. Entonces se forma como un manto, o, que es un hiperplano, que tiene los valores de tu función objetivo, y tú al final buscas minimizar esta función. Y para minimizar esta función, o maximizarla, o algo por el estilo, para minimizarla tú buscas valles dentro de este manto que se forma. Y bueno, más o menos lo que se muestra en la imagen. Así se ven como los valles. Pero a veces tienes como estos valles un poquito más chicos, uno detrás al lado del otro, después otro, pero más abajo pero más al lado tienes uno mucho más profundo. Y ese simboliza que tienes un mínimo que es mejor que los otros. Pero a veces cuando estás buscando en este manto, puedes caer en estos mínimos locales y no salir. Entonces ese es un problema que tiene el método de descenso del gradiente, que hay que ajustar muy bien cuál es el paso de búsqueda. Y sirve en general para optimización, para muchos problemas de optimización. Esta simplemente es una Es verdad, aplicación de eso. es verdad. Bueno, después de eso, de la intro de esta del Steam, ahora nos vamos a ir a la intro del tema en sí. baja tu cámara un poco para que te veas bien. A ¿Me ver, veo mejor ahí? Tampoco soy perfecto. tan bello. No, perfecto. Así que dale con tu introducción al tema. Ya, como dije, este era un tema que me interesaba en algún momento de mi vida. Voy a proyectar una mini PPT, aunque voy a salir y entrar de la PPT, pero creo que tengo PPT. La voy Dale. a poner. Me salí del canal, espérenme un segundo, me fui a agregar. Problemas técnicos. Sí, es que mi PC no... Bueno, así se puede. Como Se ve contexto bien, supongo. para los que no conocen el PC del Mati, ya ha colapsado varias veces en stream. Es algo viejo. Sí, si me donan bits me puedo comprar un... Dale, Ya, pues Mati. mira, el contexto de esta cuestión es que un poco lo mencioné, como que esta cuestión uno la escucha por todos lados, cuando está, ¿ya? Y la pregunta del millón es tan buena como dicen ser, ¿ya? Y hay un par de papers por ahí,
¿cachai? Que aunque después leí que, esto no lo dije ese día, pero ahora lo digo que estaba en stream, que algunos decían que igual era medio no concluyente, pero no importa. La cosa es que se publicaron como un par de estudios donde lo importante es ver es como los algoritmos y se agarraron como los datasets. Es como que agarren datasets y digan, ya a ver quién le gana a quién con todos los datasets. No he leído estos papers, nada, lo saqué de una referencia de un libro, que es el libro donde está basado la mayoría del workshop, ¿ya? Que lo podemos dejar al final. Entonces no sé, porque igual si uno lo piensa, por eso les dije, ahora que me gustaría conversarlo, que pucha, los algoritmos le ganan a uno, pero tienen como 2000 hiperparámetros cada uno, po. Entonces, saber cuándo le ganan su mejor versión, no sé cuál era la metodología para saber cuándo le gana uno a otro, quizás como en uno la versión general es más bacán en uno, pero no necesariamente el máximo de cada modelo. Ya esto es como teoría en el aire. Pero obviando esa parte, la gracia es que todos los métodos basados en Gradient Tree Boosting le ganaban la mayoría de las veces a todo el resto de los modelos. Ya, si no me equivoco, esto se leía, ¿cómo era que se leía? Este era el 32% de las veces le gana a todo el resto. O no, le gana a Random Forest en el 32%. Acá están en los dos ejes, ¿ya? Y esto es cuánto le va ganando a los otros modelos. Y en verdad, si uno ve, casi nadie le gana tanto. O sea, como que en general, como que siempre está como le gana a todos los otros modelos en general, ¿ya? Aunque pierden ciertos casos, en un total del porcentaje de 165 datasets. Aquí Random Forest igual es bastante bueno, si uno se fija. Y de hecho, más que este gráfico, que era una matriz, aquí le gana el 32% al Random Forest, en los 165 datasets. Esto ya lo habíamos dicho y a mí me llamó la atención una vez, que a mí igual el Random Forest me gusta porque es simple y explica harto y en verdad performan bastante bien. Si uno ve la columna de Random Forest, le gana caleta al otro algoritmo en general, ¿ya? Al Gradient no le gana, pero le gana Mati. igual a caleta de otro algoritmo. Este como que también era algo así como los 161 y como que te lo iba rankeando, quizá era un poco más claro. Entonces el Gradient Tree Boosting siempre aparece como en el top 3. Es como que son boxplots de donde aparecen los lugares. Y en general aparecía en el top 3 y esto lo dijimos una vez, por eso lo sacaba a colación. ¿Se acuerdan que dijimos que el Random Forest igual performa bien? Y en general performa bien según este mismo gráfico, ¿ya? Por eso yo soy muy fan de... Sí. Incluso antes de probar esto, probar Random Forest, así como, ya, Sí. prueba Random Forest, porque sí, Random porque esa Forest for the cuestión win. siempre da más o menos bien y Sí. es súper fácil de interpretar, es súper fácil de explicar, es súper fácil de todo. Yo diría que esto es un poco más peludo de explicar, aunque no tanto en verdad, pero igual más difícil. Entonces, y aquí podemos ver los otros, que hay algunos que no conozco. De repente encuentro que la gente saca métodos sacados de, no sé, la manga, man. Como que... ¿Qué ¿Qué es dice por ahí? Para los que no están leyendo. ¿Qué es un pack? ¿Qué será? ¿Qué es un pack? No, ¿Alguien sabe qué es un pack? no le- Tampoco, nunca. Mm, vamos con- No sé. sí o FGD no. tampoco lo escuchamos. No escuchaba nunca. Entonces, esta fue la motivación un poco, que es un método bastante, digámoslo así, que te da buenos resultados. Y dentro de todo igual te da una cosa que, por ejemplo, la red neuronal no te da, que es lo de, igual te da las variables más importantes, por ejemplo, que como está basado en árboles se puede hacer. En cambio, las redes neuronales que Crin es más fan, no te da nada de eso y hay que empezar a meterle métodos para que te dé estas cuestiones. En cambio, estas te las da más o menos directo, al estar basado. ¿Y qué cosa? Por lo que encontré, PAC es probably approximately correct learning. El nombre es raro. Digo, es probablemente correcto. Le mandé el link a Wikipedia por si alguien quiere revisar más detalles. Ya, Eso pero es el paréntesis. esto es un ejemplo de lo mucho que aún desconocemos nosotros todos, no sé. Hay métodos que obviamente van ganando en popularidad. Yo nunca había escuchado esta cuestión. Nada, nunca, jamás. Deberíamos Acabo de leer hacer una transmisión de de solo ese método, metodología oscuras. que nadie ocupa. Sea popular haciendo metodologías que nadie entiende. Bueno, No, pero hay algunas de esas que la gente sí ocupa. El tema es que nosotros no las ocupamos para nuestro trabajo del día a día. O no están de moda. también. También. Una vez fui a una presentación de Fusing Models. ¿Ya? Estadístico, yo creo que los conocen más. ¿Fusing o Fuzzy? Eso, lo que dijiste tú, creo. Fuzzy Models, ya sí. Sí. O sea, No yo son los tan conozco. conocidos. Ya, o sea, como académicamente yo creo que se conocen, pero si uno Sí, toma un curso online o un diplomado, sí, en un los cursos no magíster, están. no lo pasan. No lo Claro. pasan. Hay gente que lo conoce, no están de moda y son útiles, pero por alguna razón no se ocupan tanto. Yo creo que a lo mejor
Actualmente hay mejores modelos, como el que está mencionando Mati. Claro. Oye, un dato curioso de esto de no de moda, que me parece súper relevante. Ujú. Yo me acuerdo mucho que no sé, casi muchos de los algoritmos se inventan, no sé, en el año 80 y tanto, ¿cachai? Creo que las redes neuronales son del año de la pera, así el primer Sí, súper paper viejo. como El con la idea TensorFlow. de la cuestión. Sí. Y pasa a veces que computacionalmente como que hay métodos que dan jugo y hasta que llega alguien que como que le mete algo y es como, ahora funciona, y siempre fue bueno en realidad. Y como tú decís, no está de moda, es porque está ahí como guardada en una caja y en verdad es terrible bueno. Conozco otro ejemplo que es el método como de elipsoides para optimización, creo que se llama. También era Ya. un método que se inventó como en los 50, ¿cachai? Que cuando el loco lo diseñó era pura teoría, pues, entonces nadie lo podía implementar y como que alguien lo agarró como cuando había empecé y dijo, uy, esta cuestión, y funcionaba la raja, funcionaba mucho mejor que el otro algoritmo para problemas convexos, una cosa así, y era como Buena. muy datos finos. Entonces eso de la moda me parece importante, como que igual yo creo que en verdad, como dije al principio, siempre es bueno saber más, aunque a veces uno como que para la vida diaria obviamente privilegia saber lo que se está usando. Sí, Ya, y después, también eso va a depender también de en qué tipo de trabajo uno esté. Por lo general, eso va a importar para los trabajos que tienen que ver más con investigación, porque esos son como los que descubren las cosas y después las transmiten al resto de las empresas. Ahora, si es que estás en una empresa y descubriste eso, puta, deja de trabajar ahí y publica un paper. Tómate una vacación y publica un paper. Pero en general en una empresa no se van a estar investigando ese tipo de cosas, a menos que sea una empresa muy grande, estilo Facebook, Google o empresas de ese estilo. ya, ahora un poco la intuición del método. Partimos con el método del gradiente, ¿ya? Como lo explicó Robo más o menos, pero lo voy a volver a retomar. Este es el caso más simple, una superficie en una función de dos variables, por ende este es el eje Z. El método del gradiente, como bien dijo Robo, es un método de optimización general, que se llama el método del descenso del gradiente, porque como dice el nombre, bien puesto, uno va descendiendo en la dirección del gradiente hacia un mínimo. El tema es que, como bien dijo Robo también, es un mínimo local, ni siquiera necesariamente garantiza ser un mínimo global. Si tu función, porque uno sabe, por lo que sea, sabe que tiene un puro mínimo, va a llegar a ese, pero no necesariamente. Y está lleno de ejemplos de por qué no pasaría. Pero ¿cuál es la idea del método? En verdad es súper simple. Como yo lo dije así, recordando a las profes de cálculo algo, ellos te dicen, el gradiente es la dirección de máximo crecimiento. Así que, ¿qué pasa si está con menos el gradiente? Bueno, será la dirección de máximo decrecimiento. Entonces alguien dijo, ¿y por qué no me muevo moviéndome en la línea del gradiente? Y voilà, tenemos el método del descenso del gradiente, ¿ya? Eso es todo. Y de hecho, como que el gráfico se ve bastante claro, como que, y con lo que puse aquí, uno parte en un punto, y de hecho parte en cualquier lado. No es aleatorio donde partís, pero de hecho esa es la clave de si llegáis a un mínimo local muchas veces o llegáis a un mínimo global, ese punto importa. Y otro parametrito que importa es ese gamma que decía que era el paso que decía algo. Pero la idea no es más que pararte en un punto, calcular el gradiente de la función, evaluarlo y eso te da un vector, ¿ya? Y uno se mueve en la dirección de ese vector. Entonces, como que partimos acá, me muevo un poquito y siempre me voy moviendo de a poquito en la dirección de máximo de crecimiento. Entonces, si yo me voy moviendo en la línea de máximo de crecimiento en todos los puntos que me estoy parando, yo lo que espero es que en algún momento llegue al mínimo de la función. Por supuesto, si la función está no acotada, llegáis a ningún lado porque te vais solo descendiendo. Pero si la función tiene, va a llegar a este valle y el valle se estabiliza porque ahí el gradiente, otra propiedad bacán de la cuestión, el gradiente justo ahí es cero. Entonces te dejáis de mover ahí en ese punto. Entonces, en la línea que está acá es lo que representa esa idea y es como que te vais moviendo por la función, después desciendo y hasta que llego como al mínimo que está acá en esta función. ¿Y cómo se ve algorítmicamente? Se ve algo así. Yo me paro en un punto, supongamos partamos en A sub 0, esto sería A sub 1 igual A sub 0 menos un gamma por el gradiente en A sub 0. Entonces calculo el gradiente en A sub 0, me calculo A sub 0 y el A sub 1 es A sub 0 menos ese gradiente por un gamma. Y ese gamma también es crucial, porque eso te dice cuánto te mueves en esa dirección. Porque es lógico pensar que como el gradiente siempre ha sido una cuestión local, no necesariamente como que él te acercáis mucho al mínimo si es que agarráis solo esa dirección. Como que si lo piensan acá, probablemente no sé calcular derivada en 3D, pero supongo que es para allá. Y te movería ahí así como y me podría pasar demasiado como en la función. Entonces lo que hace ese gamma es controlar como el paso y yo voy avanzando.
Y es como lógico y Mm. bueno, el algoritmo funciona, creo que han demostrado que converge, qué sé yo, con ciertas características me imagino que Sí. lo prueban. Lo demás. Mati, Ujú. quiero agregar un par de cosas con respecto a eso. Bueno, básicamente como la intuición de eso es que a su vez es simplemente donde están parados actualmente y el gradiente les da les da la dirección de movimiento y como decía el Mati, el gamma les da el paso, como qué tan grande es ese paso. Pero es donde están parados, se mueven. Y después el siguiente, donde están parados, se mueven de nuevo. Y desde donde quedaron, se mueven de nuevo. Y así van descendiendo. Y cada. Y hay algo como teórico aquí importante. Muchas veces la gente que estudia estos problemas más desde la teoría, es muy importante que ellos demuestren que esto tiene un mínimo global, que uno puede llegar efectivamente a un mínimo global. Entonces, primero hay que demostrar que la función, que esté como plano, no se va a infinito, porque ahí uno bajaría infinitamente, como dijo el Mati. Y si es que la función es convexa, uno siempre va a llegar a un mínimo global, porque las funciones convexas tienen, son, o sea, tienen un gradiente que tiene siempre un mismo signo cuando van en alguna dirección. Entonces tienen como un valle único. Entonces, si es que logran demostrar que una función es estrictamente convexa, listo, usan el método del gradiente, le pueden poner el paso que sea casi y están seguros que van a llegar al óptimo, a este como mínimo, que en el caso de Machine Learning sería el que minimiza algún tipo de error. En el caso de Machine Learning lo que están haciendo es tratar de minimizar básicamente lo que están estimando versus la realidad. Pero cuando no tienen la convexidad global, igual es interesante ver si hay convexidad local. Porque cuando hay convexidad local, pueden demostrar que hay un mínimo local. Y pueden, ahora, si ese es el global y va a aplicar para todas partes o no, eso ya es otra cosa. Por eso es importante tratar de demostrar ese tipo de cosas cuando uno está usando estos métodos. Porque así uno puede aplicarlo y decir, yo sé que funciona. Listo. Y si no puedes demostrarlo, como yo siempre digo, ten fe. Claro. Ten fe y Ten fe que prepárate te para lo digo. peor. Sí. Eso es una cosa entre matemáticos que nosotros somos. Igual la gracia es que los teoremas siempre te garantizan muchas veces las condiciones necesarias, ¿cachai? O a veces suficientes, pero a veces funciona sin que tengáis las condiciones, ¿cachai? Claro. Esa es la gracia. Como que funciona en muchos otros casos y Sí. te llega, pero a veces no, pues y ahí es cuando tenéis que hacer otras cosas. Y ahí, como que igual el prepárate de ropa a mí es como, bueno, si no funcionó, trata otra cosa, pero igual lo podéis intentar, no vaya a perder un poco de tiempo, ¿no? En una de esas te Claro. da algo razonable. Sí, o sea, claro, puedes tener suerte y puedes llegar a una solución suficientemente buena, que quizá no es la solución perfecta, pero que te sirve. Así que igual lo puedes usar. El tema es que no te tienes que confiar. A eso voy. No hay que confiarse. Bueno, y vamos a la intuición ahora de qué pasa en Machine Learning. Porque esa es la idea, la explico la intuición de ahí, porque creo que de acá nace todo lo que es lo de parte de Machine Learning. Lo que sí hay que tener, hay que cambiar un poco la concepción aquí. Primero, ya no tenemos una función, o sea, esta función NXY que en R3, ahora tenemos algo así como errores, ¿ya? Y tenemos que definir una especie de métrica que es la función de pérdida, ya que lo que trata de medir en el fondo es como el F es mi modelo, ¿ya? El F son mi modelo, el W son mis features y el I es lo que yo estoy tratando de predecir. Para llevarlo a algo concreto, pongámoslo 1 y 0 toda la vida y yo estoy tratando de, con mi modelo le meto los parámetros, o sea, le meto del dataset en el fondo con los features y me da como las predicciones y después puedo calcular ese error. ¿Cómo es la forma más fácil de medir un error? Bueno, la diferencia, sumar, por ejemplo. Esa es la forma más trivial de calcular un error. O después la gente lo eleva al cuadrado y eso tiene que ver con las propiedades que tiene esa función, porque al elevarlo al cuadrado, como sabrán, se vuelve diferenciable. Ya, podéis derivar esa cuestión. Cuando tiene valor absoluto, esa cosa no se puede derivar en verdad. Siempre uno gana y pierde cuando cambia las funciones como de pérdida de cómo quieres medir tu error. También podríais poner métricas más raras, podríais poner, mi error va a ser el máximo error de toda mi cuestión. Y ese es tu error, ya, y queréis medir el máximo error que tengáis. También es lógico pensarlo en ciertos casos. Pero la cosa es que necesitáis medir tu error de alguna forma, y la función tiene que comportarse más o menos como cuando el error es grande, o sea, el valor es grande, el error es grande, cuando el error es chico,
en la función el valor de la función es chico, eso tiene que tener. Entonces se parece un poco a esto, porque tú querís entonces llegar como con un método similar, querés llegar al mínimo, al que minimice esa función. Dije sumar, perdón. Sí, será restar en todo caso. Hay que restar Sí, los dos valores. sí, o sea, yo también lo escuché, pero dije, no, eso igual está bien porque puedes sumar números negativos con positivos. O sea, No, pero me refería a restar. pero sí, Es que tan lejos estoy. Si es 3 menos 1, 2. Esa es mi distancia. claro. Es una distancia al final. Entonces, siguiendo la misma idea de que estoy tratando de minimizar esta cuestión, yo puedo tratar de aplicar algo similar al método del gradiente. Aquí se vuelve todo más críptico porque ya no tenemos funciones. En nuestro espacio estamos buscando, no estamos parando como en modelos. Antes me paraba en un punto claro en el espacio y me movía en una dirección como en el espacio. Ahora es como me paro en un modelo y me muevo en una dirección. Esa dirección como que ya no es un vector, pero te moví hacia otro modelo, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo en esencia. Entonces, partimos con un modelo cualquiera, como ya voy, predicción trivial, todo uno, chao, listo, easy. Ese es mi modelo inicial. ¿Y cómo me muevo? Bueno, digo, lo que voy a hacer es derivar. Entonces tengo que de alguna forma derivar esta cuestión y sacarle un gradiente y evaluarlo en mi punto que estoy. Y me muevo en esa dirección. ¿Ya? Y es como un poco, si se fijan, la expresión de aquí es casi la misma que para acá. De hecho, le meten el mismo alfa, que es como el paso. Ese H1 terminaría siendo como, entre comillas, el gradiente. Porque más encima en los métodos de Gradient Boosting Machine ni siquiera calculo el gradiente exacto, sino que más encima lo estimo. Así de Barça. Sí, pero en el fondo como que antes me movía exacto la dirección y ahora es como un poquito para el lado. Y igual esa cuestión, no sé si acá se ha demostrado que llega o no, pero la cosa es que sí va aproximando. Bueno, la experiencia nos muestra que sí funciona. Así que como que parto aquí, me muevo para acá, después el F2 es como la misma expresión que está acá. El modelo anterior, el F0 más H1 más el gradiente. Están más por una cuestión de cómo se calcula el L, pero da lo mismo, es la misma idea. Y entonces vamos moviéndonos y así como que vamos, si estos fueran mis modelos, que yo tengo todos el conjunto de todos los posibles modelos en la vida, y los pudiese graficar con la función de pérdida, habría un mínimo. Entonces esta como algoritmo me está llevando a ese mínimo. ¿Ya? Esto es bien abstracto este gráfico. En realidad como que tener esta curva yo creo que no se puede tener en la realidad, porque el set de todos los posibles candidatos debe ser no numerable, una wea así terrible, exagerada. Mati, No sé, no lo sé, ¿sí? como una forma de visualizar quizás eso, como imaginárselo de manera más real, es pensar en un modelo específico, como ya un modelo particular. Por ejemplo, un árbol de decisión normal. El árbol de decisión normal tiene varios parámetros, como hiperparámetros. Como por ejemplo el CP que te dice como qué tanto era, ¿cómo era? Era que tanto tienes que poder separar la información para que se separe, para tener dos ramas distintas, creo, algo así. La cosa es que mientras más chico es el CP, más profundo es el árbol. Ese es un parámetro, por ejemplo, y también puedes decir, tienes que requerirle a cada rama, de hecho no, a cada nodo del árbol, le tienes que requerir una cierta cantidad de elementos adentro, o si no, no se separa. Como un mínimo para hacer un split. Y ya tomas esos dos parámetros, solo esos dos parámetros, y los puedes graficar en dos dimensiones, tu min split y tu CP. Y con eso puedes hacer un modelo, con cada par de esos puedes hacer un modelo, y cada uno de esos modelos te va a dar un error. Entonces vas a poder graficar una curva en tres dimensiones, con dos dimensiones de base, tu CP y tu min split, y en el eje Y vas a tener tu error. Entonces esa es una forma de ver cómo se aplica esto y cómo de verdad cada punto de esa curva es un modelo distinto, porque si cambias el CP ya es otro modelo, si cambias el min split ya es otro modelo. Entonces así uno creo que lo puede visualizar de manera un poco más clara con un ejemplo como simple. Ahora, esto es lo mismo, pero con muchos parámetros cambiando. Y ahora en un eje, en vez de tener solamente parámetros, tienes como tipos de modelos. Y puedes tener un árbol y después un random forest está como por acá, en un plano medio raro. Pero esa es la idea. Sí, es una abstracción igual, es verdad. Lo que tú mencionabas, de ejemplo, en el libro lo hacen con una función lineal, como porque ponían una pendiente y otro coeficiente. Era más simple de ver, más que árboles, pero lo hacen lo mismo.
Y algo clave aquí que mencionan harto cuando uno lee estos temas es modelos débiles, que eso es una otra gracia, que es un poco lo que dijimos antes de acercarse. La gracia es que yo en cada paso, si yo me pusiera a hacer modelos como... Porque yo esto H1 es un modelo, en verdad, es un árbol. Si yo me pusiera a hacer como... Y podría hacer otras cosas, algo más complicado, pero si me pudiese hacer cosas muy complicadas, piensen en el tiempo que eso demora, cuánto gano muchas veces por agregarle infinita complejidad, muchas veces lo que uno gana es un marginal. Y como esta cuestión se va aproximando, de nuevo es como tirarle un, bueno, voy para allá y me va a correr un poco, me va a correr un poquito más, ¿qué tanto? Entonces, así lo pienso yo, y por eso la terminología le llaman modelos débiles, no se hacen modelos fuertes para ir como avanzando en cada uno de estos pasos, ¿ya? Esta es la intuición, yo diría que de aquí nace todo, y este es el algoritmo, ¿ya? Vamos, voy tosico al algoritmo. Lo que vamos a aprender hoy día es este algoritmo, desenmarañarlo un poco, conversarlo un poco, cosas que se pueden hacer, porque eso es lo que más me importa como en este streaming, como de la base del algoritmo, como que uno termina entendiendo como, hoy esto me puede servir para otra cosa, cómo funciona, cómo después cuando tenga mi XGBoost también puedo como tratar de modificar los parámetros para solucionar el fiteo, cosas así, ¿ya? El algoritmo se ve súper complicado porque tiene, cuando uno lo lee está lleno de índices, de funciones y cosas como que el que lo diseñó lo hizo la típica versión matemática mega general, que en la práctica se reduce como a dos funciones y que termina siendo una cuestión así como en verdad bastante más simple. Pero la versión general es como harto más como, bueno, me doy una función cualquiera, me doy un dataset cualquiera, calculo la derivada, un alfa cualquiera y todo cualquiera, y al final termina siendo como, bueno, el alfa siempre es 0,1, la otra cuestión siempre esta función, el otro entonces como que todo se simplifica bastante. Pero la idea es entender este algoritmo que está acá, ¿ya? Vamos al primer paso. Dice tener un dataset. Ya, eso creo que lo podemos conocer todos, el tener un dataset. Aquí el X simboliza la cantidad de filas que tengo. Aquí en este caso el I sería 4, ¿ya? Y el I sub I suele ser como lo que estoy tratando de predecir, como la terminología más estándar de la vida. Y en este caso pusimos un ejemplo más de juguete, que es tu grado de experiencia, o sea, tus años de experiencia, perdón, tus niveles de estudio y tu sueldo en alguna unidad que no definimos. 50, 70, 80, 100, cualquier cosa. Ya, pueden pensar lo que quieran con eso. Entonces, también hay que dar una función de pérdida. Esto me lo voy a saltar 2 segundos, porque después les voy a mostrar una función de pérdida que es la que más se usa, una de las que más se usa, que es súper simple. Entonces, acá hay que inicializar el modelo con un modelo débil, ¿ya? Porque el paso cero es partir de algún lado. Si se acuerdan, tenemos que pararnos en algún punto. De ahí vamos a empezar a buscar. Entonces, por ejemplo, un modelo súper simple sería una constante. Y por ejemplo, el modelo más simple que podemos definir, una constante, así si no sabéis nada, yo creo que todo el mundo lo primero que haría sería tirar el relléname Chris, ¿qué tiraría si no tenéis ninguna información y solo te doy el I? ¿Cómo predeciría? 80 va todo. 80 va todo al ojo. Ya, ¿Eso tenía que decir o no? no. Teníais que decir que hubiese usado el promedio. Eso me teníais que decir. Porque en realidad cuando O sea, traté de sacar el promedio al ojo. Casi sacaste la el promedio al chupo. ojo. Sí, era 75, ¿no? Sí, pero sí. Nada, pero sí, mentalmente. Sí, porque en realidad esto pasa como en varios algoritmos, en varios métodos, en varias cuestiones. Cuando uno no tiene nada de información, el promedio es siempre lo mejor. Uno agarra una función en lo que lo minimiza, el promedio. ¿Ya? Eso es lo que pasa siempre. Entonces, mi primera iteración, mi primer modelo débil, es Mati, como recuerda ya no usar el tengo zoom. nada. Estoy viendo esta parte. Estoy viendo Ya, esta ok. parte. Mi primer promedio, o sea, mi primer promedio, ¿cuál fue? Mi primera predicción sería un 75. Así, porque es el promedio. Si calculo el promedio. Ya. Y necesitamos una función de pérdida. Ya aquí. Y la verdad es que hay muchas funciones de pérdida, pero si uno se va a la bibliografía, en verdad hay como 3. Esta es la que se usa para un modelo que, si se fijan acá, no lo dije, este algoritmo funciona tanto para regresión y para clasificación, como sabrán. Y la verdad es que el modelo de clasificación es conceptualmente muy igual al de regresión. En este caso vamos a explicar el de regresión porque creo que conceptualmente es mucho más fácil de entender, y el otro lo que hacen nomás es cambiar la función de pérdida para que la cuestión se ajuste a una probabilidad, porque al final hay que mapear esa función entre 0 y 1. Eso es lo que cuando tratáis de hacer un problema de clasificación, estáis tratando de mapear tu problema a un 0 y 1 para que te dé la probabilidad.
Si los que han visto logística se acuerdan usan la misma idea y usan ese e elevado a x partido 1 más e elevado a x, que esa cuestión justo está acostado entre 0 y 1. Entonces el x lo pasáis para allá y al argumento. Pero en esencia la idea es cambiar la función de pérdida para que sea un problema de clasificación. Después de ese break, vuelvo a los problemas de regresión, que los problemas de regresión, como que aquí es estimar el número y no tengo tantos problemas. Y usan una función que es la que yo mismo mencioné al principio, en realidad la más típica del mundo. Es agarrar el error, agarrar lo que te da el modelo y le ponen un medio, ¿ya? Aquí no voy a hacer la derivación aquí en este stream, yo esto lo derivé, pero se puede derivar al ojo, es bastante simple. Si ustedes se acuerdan de un cálculo también, cuando uno deriva respecto a f, este 2 baja y después te queda un menos, porque ese menos deriváislo adentro por lo que está adentro y adentro es menos fd, que está una constante, así que te queda un menos 1. Y según yo, los matemáticos les gusta poner un medio solo para que se cancele la cuestión cuando baja el 2. No sé si realmente hay una Sí, razón pues, más exacta. es que queda más bonito. Sí, queda más bonito, Sí. ¿no? Pero como Si que al final problema- es que uno quiere minimizar esa función, la función de pérdida. Y si le pones cualquier constante entre medio, funciona. la minimización te da lo mismo. Sí, po. Entonces, sí, es para que sea Pero más bonito. la razón, según yo, esa, que deriváis esto. Y te queda la derivada de esta cuestión, es exactamente i menos fx, con un menos adelante. Nada más que eso. Entonces, Recuerda de que alguna... sin el zoom no se ve todo, no se ve elevado Ah, al cuadrado. que está un poco a la derecha esta cuestión. Sí. Vamos. Entonces te queda, bueno, baja el 2, te queda i menos fd y te queda un menos 1. Y eso es todo. Esta es la función de pérdida más típica, así que voy a decir para el resto que tengamos esta función en la cabeza. No, el resto no existe, por ahora. Y el siguiente paso, ya teníamos la primera estimación y después tenemos que estimar el residuo, ¿ya? Y aquí viene el por qué la cuestión está medio inspirada en el método del gradiente, ¿ya? Voy a agrandar un poco esto porque ni yo veo esta vez lo que dice ahí. Se calcula una cuestión que le llaman residuo, pseudo residuo, creo que técnicamente le llaman pseudo residuo formalmente, porque no es exactamente un residuo. El residuo parece que es solo cuando calculáis i menos f de x, como es general le llaman pseudo residuo. Ya, esos datos que a los matemáticos les encanta aclarar, pero según yo son más inútiles, pero bueno. Nomenclatura y bueno, démosle residuo también a todo, ¿qué tanto? Bueno? Un residuo general, bueno. Y el residuo es la derivada de la función de pérdida respecto al f, que f es como la derivada respecto al modelo, ¿ya? Que era, si se acuerdan en la intuición, nosotros teníamos modelo, es el espacio modelo, entonces esa es mi variable, entonces me muevo respecto a eso, y le ponen un menos para que sea la dirección contraria, de hecho. Como tú crecí, querés minimizar, le ponemos el menos. Y tenemos que calcular los residuos en cada punto y se evalúa justo en la iteración anterior. O sea, donde estoy parado, básicamente. Es como que me estoy derivando la función, igual que en el método del gradiente, la estoy evaluando en el punto que estoy. Eso. Y bajo la misma lógica, nuevamente acá digo, no sé si se puede demostrar. Además que sí, algunos lo han demostrado en ciertos casos, estoy seguro. A los matemáticos les encanta hacer este tipo de cosas. Que esto lleva un mínimo y que es justo el que minimiza. Y el tema es que el M nunca lo sabía. Esto eran los pasos, olvidé decirlo, que es importante. Esto es cuántas veces vamos a repetir el algoritmo. Cuántas vamos a hacer estas veces estos pasos. Y este es un M grande. Y para los matemáticos siempre es como, puta, hasta ese M nunca te lo dan, como que converge. Entonces es como bien críptico esa parte. Pero la idea bacán acá es que si no estamos derivando como en el espacio de funciones, no estamos yendo a un mínimo siguiendo la misma idea y vamos a definir eso como los valores. Pero aquí viene la parte como un poco diferente al método del gradiente, diría. Porque hasta ahí es como el método del gradiente. Acá calculé la derivada, que la calculé explícitamente, te da menos i menos f, contra la derivada respecto a f, ¿ya? Es bien fácil si lo quieren chequear. A mí me gusta verlo como en simple, hacerlo con un ejemplo para que se entienda. Entonces calculemos un residuo explícito, ¿ya? Por ejemplo, en la notación, su i es la fila, el t es la iteración. Estamos en la iteración 1 y voy a usar la fila 2 como dice en el ejemplo aquí. Entonces eso es i sub 2, que el valor es la fila 2 es 70, ¿ya? Es la de acá, no sé por qué se me ocurre esa cuestión. Menos la estimación inicial, porque delante calculé la derivada, esta es la definición de derivada. Había con un menos, pero está este menos de acá, con eso se cancela, por si acaso. Entonces la estimación inicial, la primera que hicimos, estaba en la tabla, la habíamos puesto, era 75, y eso nos da un residuo, que te da menos 5, en este caso. Y lo podemos hacer para toda la tabla.
y te dan, el final es restar esto menos esto. Entonces 50 menos 75 menos 25, 70 menos 5, esto es 5 y esto es 25, 100 menos 75. Entonces el residuo, para esta función simple, no es nada más que la diferencia. Eso es todo, es el residuo. El residuo al final termina siendo la diferencia de lo que me falta para llegar a mi valor real, en este caso. Alguien comentó algo, no me había fijado. No sería 70, por ejemplo, que queríamos una pérdida de 25. Sí, exacto. Pero ojo que es para esta función de pérdida. Para esto justo cuadra todo. Si uno pone una función de pérdida un poco más enredada, no te cuadra todo y hay que hacer las mates. Hay que derivar, evaluar y todo. Pero en este caso sí cuadra. De hecho, por eso, según yo, terminan usando esta función de pérdida siempre. Porque es terrible fácil. Y aquí viene, una vez que ya uno calculó los residuos para cada valor, viene la parte como de dónde nacen los árboles, de dónde nacen los algoritmos, de dónde nacen los nombres, y este paso es clave, en verdad. Este es un paso clave, hasta aquí es como puro calcular valorcito. Dice, entrena un modelo débil con tu nuevo dataset. Lo voy a volver a poner para verlo. Mi nuevo dataset sería el experiencia a nivel de estudio, pero me olvido de que existen las dos columnas del sueldo real, lo que estoy prediciendo y lo que me dio en la primera iteración, y me voy a los residuos. Y lo que trato de estimar es los residuos con un modelo, ¿ya? ¿Y qué modelo? Un árbol de decisión, ¿ya? Si no, en verdad creo que se llamarían de otra forma. Creo, de más que existe, no me sé el nombre si es que uno empieza a cambiar los modelos, pero de más funciona. Pero es un árbol de decisión. Esto no me acuerdo a qué venía, no sé que me lo va a saltar. Porque luego, como los residuos son continuos, en la clasificación ponemos F igual score. Los problemas son siempre de regresión. Ya me acordé que iba, pero podemos ignorarlo. Era para decirlo de la clasificación. En verdad, lo de clasificación también se estima. Siempre un problema de regresión. Nunca es de clasificación y después se escala para llevarlo a 0,1. Así que me inventé un árbol aquí. Ojo. No calculé ese árbol, pero supongamos yo entrené como en mi nuevo dataset y calculé el árbol. Aquí este paso del árbol hay que mantenerlo en la mente porque después se vienen varias de estas cuestiones. O sea, es como que de aquí nacen los algoritmos y aquí ya empiezan a poder hacerse las preguntas claves, como cómo entreno ese árbol, si se va a demorar mucho, cuánto. Entonces como que hay varios temas aquí que son importantes cuando uno decide hacer esta cuestión. Pero el caso es que si yo entreno un árbol, por ejemplo, el árbol en vez de estimarme los residuos de menos 25, me dio menos 23, menos 2 y menos 20. Eso es lo que me dio mi árbol, tratando de estimar como este valor, que sería como el gradiente evaluar la función, en cierto sentido. Y lo trato de estimar. Estimé el gradiente finalmente. No es que lo calcule. Y lo hago con un árbol. Y con eso me voy a mover. Me muevo con elijo un alfa t, que aquí nuevamente uno podría elegirlo con valores diferentes. La literatura así como del dedo que yo llamo, 0,1. 0,1 para todos lados. El default de XGBoost en la librería que uno usa en Python, 0,1. El default. Y después actualizamos el último paso, que es como la misma expresión que el método gradiente. Entonces mi nuevo modelo en los features, el modelo anterior más ese alfa más ese árbol de decisión evaluado a los puntos, ¿ya? Ese es mi nuevo modelo. Y esto se repite ad infinitum. Y también, como me gusta para desenmarañar el algoritmo, voy a calcular, ¿sí? Ahí tu paso está haciendo un árbol de decisión. No sé cómo interpretarlo. El paso es un valor, el escalar, ¿no? Sí, el paso al final tiene que ser un escalar. Para mí el paso en realidad no es el árbol, es el escalar, claro. Y es como la dirección, pero ya es medio ambigua esa dirección, ya no un vector, ¿cachai? Es como algo. A ver, vuelve a la tabla, porfa, a la parte más de la derecha. Entonces, tu H, ¿cómo habías calculado ese H? No, este es un árbol que entrené para sacar estos valores, ¿cachai? Ya fueron valores... ya. En este caso se lo han inventado, pero lo entrené tratando de usar estas dos features y este es que tenía que predecir, ¿cachai? Ya, pero en el fondo ese H viene de un árbol, viene de los residuos de un árbol de decisión. ¿Eso? Sí, de los residuos, sí. O sea, es un árbol de decisión que estima los residuos con las mismas features. El dataset es como mi mismo dataset, pero en vez del I es mi residuo. En vez de I, ya. Ya, entonces ese H es... el H es el vector de residuos asociado a un modelo que tú tomaste para entrenar. Sí. Aproximado. Ya. O sea, es tratando de aproximar el verdadero residuo. De hecho. Ya. ¿Está bien, Rob? ¿Todo bien?
Sí, es que estoy pensando cómo eso... Que todavía lo veo como sacado de la manga, el árbol. Es que el árbol es medio sacado de la manga, porque en realidad tu derivada evaluada en la cuestión son los residuos. ¿Sí? Y porque si lo veis en el paso como por aquí, o sea, en el algoritmo mismo, los residuos son la derivada, ¿cachai? Es como la derivada, es como el gradiente. Ya, ok. Y está estimando el gradiente en el punto, y lo está estimando a través de un árbol de Mm, decisión, ¿cachai? En medio de por eso dije antes cuando la intuición es como, ¿sabes que no me voy a ir por la dirección del gradiente, sino que me voy a ir por pero, otra pero similar? podría haber sido otra cosa. Aquí usaste un árbol de decisión, pero podrías haber usado cualquier modelo. Pude haber usado cualquier lección En a el fondo cuestión. lo que importa es que H es tu vector de residuos sacado a partir de algún modelo cualquiera. Sí, es que Y ya ese aquí, modelo cualquiera es el modelo específicamente de donde estás parado. El modelo que como eh, tomaste como inicial. o sea, los No, residuos, no sé si te seguí en lo último, en verdad, pero... es que La pregunta es, ¿de dónde sale ese modelo? ¿Por qué un árbol? sí, ¿Por qué en un random Ah, forest? claro. ya, Una red neuronal. porque, bueno, mi investigación no llegó tan profundamente. ¿Ya? Según yo, se puede, porque lo que dice la literatura donde lo leí era como típicamente, esa es la palabra que usaban, ¿ya? Típicamente. Seguro existe gente que ha puesto otros tipos de y te da otro nombre, otro algoritmo, otro todo, ¿cachai? Por eso dije que ese paso era clave, porque dependiendo de cómo entrenáis esa parte, pues seguro que tiene otro nombre, ¿cachai? Ahora bien, yo creo que usaron árboles porque tienen las características de los árboles, igual son simples, ¿cachai? De entrenar, entre comillas, y no sé, el que se le ocurrió supongo que lo inventó así, y así quedó. No tengo idea en verdad, Ya. Pero sé cómo porque funciona XGBoost específicamente. sí, en realidad casi todos los GBM Ya. están basados en árboles. Ok. Entonces, como para recapitular, teníamos residuos, y esa es como la derivada en el punto, efectivamente, la dirección que yo debería moverme, pero no me voy a mover esa, me voy a mover en una que la estima un modelo, que típicamente es un árbol. Y le llamamos H, le llaman H a la cuestión. Chao. Al moverte, bueno, acá lo hice con un ejemplo específico, F1 de X1, que sería el primer registro, lo podemos estimar como la estimación inicial, que era 75, más 0,1, ¿cachai? Que es el paso que decidí, que es de la iteratura, y podía estimar con H1, X1, que es el modelo de mi árbol que me dio, y mi modelo de mi árbol le puse menos 23. Si uno hace esta suma, 75 más 0,1 por menos 23, te va a dar 72,7. Y aquí lo único que hay que chequear, porque en el método del gradiente uno se va acercando al mínimo. Yo aquí conozco el mínimo, quiero llegar a algo que prediga un modelo que me prediga perfecto, es la teoría. Ya, eso es lo que quiero. Si después está sobreajustado es otro problema, pero en la teoría yo quiero minimizar esa función de pérdida lo más posible y el mínimo posible es 0. Entonces lo que yo debería llegar a una cuestión que me estime exactamente 50 con los dos features. Y aquí te vaya acercando, pues mi primera estimación era 75, mi segunda estimación son 32,7, mejoré. Y en todos los casos, en este caso, por ejemplo, juguete, mejoré. ¿Puedo empeorar? Sí. De hecho, cuando estaba estudiando esta cuestión, como que vi un ejemplo donde empeoraba un poquito, ¿no? Pero la idea es que en el global, después de hacer varios pasos de esto, podría efectivamente como llegar. Entonces, el método, yo así con esta función, no es tan complicado, ¿verdad? ¿Ya? Eso es algo que me parecía curioso. O sea, como que se ve con tanta derivada y tanta cosa, pero si uno usa lo y entrena los árboles de decisión, es implementable en un de Python así, de este porte. No muy grande, podía implementar esta cuestión. Entonces, como que, ¿de dónde viene toda la complejidad? ¿Ya? ¿O por qué? Como que uno, si, de hecho lo tengo por acá y lo voy a abrir para hacer este paralelo. Si yo no les, si yo les digo, oye, esta cuestión es re simple, y me dicen, oye, mentiroso, mira, esta es la Ujú. página de XGBoost, que la tengo acá. Y, Juan, está lleno de parámetros, está lleno de, si uno se va acá, este es el XGBoost, la típica, la implementación de todos los paquetes, está implementado como para todo. Si uno se da parámetros, tiene la vida, así. Tiene 2000 parámetros, entonces yo ando, 2000. no tiene 2000, pero mira, todo esto tiene por lo menos, ¿cachai? Esta página solo dedicada a los parámetros, ¿cachai? Ya. Y, y como para saber qué mover, es difícil si es que en realidad no sabí, ¿cachai? Sí, Entonces, sí. cuando yo digo simple, no es que sea simple, pero en verdad el algoritmo en sí no es tan complicado, porque si uno sabe bien el método del gradiente, se parece harto. Es como ir avanzando en la dirección del gradiente. Esa dirección del gradiente no es el gradiente, es un árbol que estimó esa dirección, en el fondo, ¿cachai? Eso es todo. Y vais sumando esos arbolitos y la agregación completa de esos arbolitos
te da el método, el OGBM. ¿Y Mati, por qué? ¿Sí? entonces yo lo puedo hacer a mano. O Sí, lo puedes sea, hacer. Bueno, podría tener un modelo, calculo el I, y luego saco la diferencia, luego puedo buscar una red neuronal y calculo el ¿sí? I, saco la diferencia, y después hago otro modelo y luego como Pero que no calculáis lo sumo. I, ojo. Acuérdate que calculáis siempre los residuos. En el Sí, paso po. 3 entrena un modelo, va Ah, encima de sí, los residuos. sí, No pues para voy, el. sí, el primero, la primera iteración es el I y luego estimo los residuos. Sí, Y sí, después tengo el I menos todos los residuos más y ahí tengo un resultado. Entonces puedo combinar sí, cualquier modelo. sí. Y ni ahí con el gradiente, ¿cierto? O sea, no necesito calcular derivada, nada, porque ocupo Es solamente que, los residuos. es que Es que, estimas la Oh, derivada. la debilidad. Mira, aquí nos ponemos con. Me están haciendo preguntas que son no, interesantes. pero a lo ¿Qué? que yo refiero, si puedo hacer eso. O sea, sé que no es lo mismo, pero podría ser algo así. Sí, sí, podí. Es que de hecho eso es esto, básicamente. Ah, Lo que dijiste es esto. Sería un GBM, no sé si le llamo. Sí, creo que está bien. Sería un Gradient Boosting Method con redes neuronales. Claro. Pero hablemos de eso porque voy a pasar justo ese paso, ¿ya? bueno, Cosa, tú me decís, no tengo que calcular la derivada. Y eso es medio trampa, porque yo puse una función que era terriblemente fácil de derivar. ¿Qué pasa si pongo una hueá que no sea tan fácil de derivar? Podría ni siquiera tener derivada explícita en la teoría, ¿cachai? Si es que te vayan mega volado. Y de hecho el XGBoost, cuando le cambia un poco las funciones, él no usa la derivada. ¿Ya? Porque puede ser un poco complejo calcular y usa lo que se llama, bueno, lo típico, cuando no sabéis qué hacer y la función es derivable, para evaluarlo en el punto usa la aproximación de Taylor, ¿cachai? Entonces no calcula el residuo exactamente, calcula otra aproximación con con la aproximación de Taylor de un polinomio de orden X, ¿cachai? En realidad llega hasta el 2 nomás, usa la derivada y el Hessiano. Y como que esos tecnicismos son como donde según yo tú podéis ponerte a investigar, pues, o sea, yo presento esto y Rodo hace un paper solo cambiando la función de pérdida y poniéndome una nueva, ¿cachai? Y Claro. probándome que es mejor que todas las que yo probé. O haciendo una mini modificación de esto también, po. O lo que se te ocurra. Después tenés tú, por ejemplo, Rodo diciendo, no, no me gusta tu forma de estimar el gradiente, lo recibo y se le ocurre otra. Seguramente en volada si pruebas ciertas cosas converge. Después si tú estás como en esta parte de acá, Chris, tú me decías, ¿por qué quiero hacer un árbol? Hago otra cuestión. Y entrenáis otra cuestión, pues, ¿cachai? Y también volada funciona. El tema es que acá vienen la parte interesante. Ya que ahora que explicamos el algoritmo, cómo podemos ponernos a hablar bien de las partes interesantes y de las partes que van cambiando si es que vais poniendo. La pregunta que nace cajón es como, puta, si elijo mucho M y tengo mucho datos, los árboles de decisiones, los cortes se demoran en buscarlos, la verdad. No es tan rápido buscar los cortes, entrenar, es como que decía, entreno un árbol. Pero ese árbol puede demorar su buen rato en entrenarse. Si quiero hacer 1000 pasos, como que no me gusta tanto, ¿cachai? Y por lo mismo, creo que inventan esta cuestión que es la IGBM, ¿cachai? La IGBM como que su concepción más básica es tratar de que no te morís mucho en los pasos, Mati, en los árboles, ¿cachai? En todo lo simplifica, te reduce las features, te samplea, te hace todo para que la cuestión, ese paso de entrenar sea rápido, ¿cachai? Y de ahí viene el like, la parte like. Eso es como la parte interesante. El XGBoost, a diferencia de lo que hace es evitar la complejidad, ¿cachai? Como que no le gustan, porque esta cuestión puede overfitearse. ¿Y cómo de eso overfiteáis? Cuando tú como que reducís la complejidad de tus modelos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, aquí la misma bibliografía de XGBoost, ahí saqué este gráfico, te dice acá hay una serie de puntos, varias X, aquí arriba y acá abajo. ¿Ya? Y la pregunta que te dice es como, oye, estímame una función de escalones que estime bien estos puntos. Entonces, el primer intento es como, puta, avanzáis 2, subí un poco, bajáis, subí, bajáis, subí, sube muchas veces. Entonces, como que la complejidad de esa función es demasiado alta. Este loco es como que no le achunta ni uno, se va por cualquier lado. Y este es como, esta es la buena, porque usa pocos escalones y va por los puntos. Bacán, ¿cachai? Entonces, lo que tú querías es esto. Entonces, aquí GGBoost dice, su esencia es, yo ya no voy a hacer una función de pérdida. Voy a hacer una función de pérdida y la voy a sumar un término que le voy a llamar complejidad a tu modelo. Y aquí está la expresión que usan. Y igual es chistoso como ponen la bibliografía, ponen así como, bueno, usamos esta porque funciona. Eso es lo que dije, no dice nada más, no explican por qué funciona, nada. Usemos esta porque funciona.
Y el T, acá el número de hojas que tiene el árbol. Que como sabía en un árbol, si tenéis Ya. con los nodos terminales, en verdad. Que sí, pues se llaman hojas, si no me equivoco. Sí. Como que trata de reducir, si tú tenés muchas, obviamente aperturaste quizás demasiado. Entonces Claro. trata de penalizarte esa apertura. Y también te penaliza con un lambda metido, y no sé de dónde sale eso un medio. Yo creo que por el mismo de que podéis derivar Es esta la cuestión. derivada, sí, es por lo Sí. mismo. Tú le ponen los valores en los nodos, en las mismas hojas terminales. Y según yo, eso lo dijo Pablo, pero es como la parecía como el Rich penaliza. Y según yo la intuición no es Espera, más ¿qué era el que W? el W son los valores, así literal. En el último, si tu árbol, por ejemplo, en este nodo terminaba y parecía 10, y en el otro terminaba y parecía 1000, el 1000 como está al cuadrado lo va a penalizar más. Va a tratar de equivocarse poco. Como que no me gustan mucho los valores que son muy altos, porque si es que me equivoqué ahí, me voy a alejar mucho. Porque cuando te pasáis del modelo, así calculáis el paso con el lambda, te vaya a alejar. Pero ¿cachai? los valores de qué. En esta parte de aquí, te lo muestro con el ejemplo explícito mejor, es mucho más severo. Esta parte de aquí, Como se llama W, me tinca que son como pesos, pero no sé. no, pero no son los pesos, son los valores de las últimas cajitas del árbol. Ya, pero el árbol tiene varios valores en las hojas. Tiene como ¿Sí? el porcentaje de una categoría específica. O tiene No, la es probabilidad, o el tiene... valor que predice, el valor que predice. Es como, porque vamos a nuestro dataset aquí. Tú al árbol le dais estas dos cosas y te bota un valor, que es menos 23, ¿no? Porque va por las cajitas y te dice, menos 23. Si tú tenés menor o igual a 2 años y licenciatura, la Ya, cajita ok. te dice predijo 23, ¿cachai? Ya, en el caso de una regresión. Pero esto va a depender de la escala. Sí, Depende sí, mucho de sí, la escala. sí, depende de eso, efectivamente. Depende de la Pucha. escala, depende de todo. Por eso, fíjate que en el XGBoost igual le meten tiene ese parámetro, ¿cachai? Acá, fíjate que hay un lambda aquí metido, Sí, igual. sí. Y ese lambda podría ser cero. Podría ser y muy bajo, como que lo podéis manejar para que no Sí, pero al sí. final te lo suma todos sobre todas las hojas y te penaliza la suma completa. Porque en el fondo lo que quiere es que si te equivocas, porque lo dije con otro acento, bro, si te equivocáis, ojalá no como lo penalizo, no me van a gustar mucho esos árboles, ¿cachai? En cierto sentido, esos árboles los voy a como, malito tu árbol, prefiero uno que sea mucho más seguro, que si me equivoco por poco, incluso si es para abajo, me va a mover poco a lo más, ¿cachai? Eso Ya. es como la idea de la penalización en el XGBoost. Esa es la gran diferencia de los métodos, pero aquí viene la parte filosófica y yo creo que es interesante de hablar, que es lo que hablaba Chris. Porque con esto termino, o sea, después quiero mostrar un poco, hablar de los fiteos, pero aquí quiero parar porque harta teoría hasta acá. Ajá. Pero como que acá viene la parte interesante del algoritmo, ¿cachai? Como que entendiendo esta parte de acá, déjenme mirar a tiempo. Y después yendo al algoritmo, uno se puede empezar a imaginar sin tener que revisar nada de cómo usarlo, cómo yo podría como evitar el overfiteo, cosas como esas, o como innovaciones de este algoritmo. Sí. Como le dije a Chris, yo esta cuestión te la puedo implementar de verdad, en un chunk de código que no es muy grande, no es muy difícil para las funciones típicas. Es, no sé, deben ser unas 30 líneas de código, una cosa así. ¿Cachai? El algoritmo más que por supuesto no funciona, más que en los casos en el Titanic, en el Iris, en esos datasets te funciona bacán. Pero en la vida real yo creo que nuestros algoritmos pierden estrepitosamente versus los valores por default del XGBoost. Claro. Esa es la realidad. No sé qué opináis, pero aquí viene la creatividad, ¿cachai? Como podemos filosofar acá un rato de cómo podría ir, cómo cambiar este algoritmo. ¿Por qué no poner una red neuronal? Esa es la pregunta. ¿Por qué no poner una red neuronal aquí, Chris? ¿Qué se te viene a la mente? Igual Yo tengo una... ¿Ah? se pierde la interpretabilidad. Ya, sí, de partida. Eso, o sea, te lo entrega estos modelos. Para sacar Y la variable importante, ¿sabéis qué usan? Así bien, bien simple. Agarran todas las iteraciones como son puros árboles, sacan el promedio de cuánto aportan cada una, pum, listo. Chao. Esa es la variable importante. Claro. ¿Qué te vota? Si le pusierais una red neuronal ya no tenéis, promediando qué en cada paso, cada red de qué. No. Tiene otra complejidad entre una red neuronal.
como ya sabemos, la red neuronal, ¿cuánto es el tiempo que demora? Sí, porque tenía una gama de redes, pues, ¿qué red? O sea, una sencilla, más compleja, más hiperparámetros, y entre más complejos más se van a demorar. Y tení N redes neuronales. Sí, y se te ¿Existen redes neuronales como light, así que se entrenen rápido? Desconozco aquí. mapa sencillo, eso se entrenan rápido. En volar si soy una sencilla no está tan mal, po. No tengo la más Mm. remota. Sí, yo creo que si uno ocupa una sencilla, no te va tan mal, pero perdí la interpretabilidad y no te va a dar mejor. Yo estoy seguro de eso, no te va a dar mejor que un árbol. Tengo mis teorías, Tengo mis teorías de que no te dan no mejor que una. comprobadas. Va a depender de la información que uno tenga, la diferencia que te hace ocupar un árbol o una red. Ahí está mi teoría, censurada. Mira, no investigué tanto de por qué parte con un árbol, pero me hace todo el sentido. Igual el árbol es un modelo simple. Si vais a hacer hartas iteraciones, puta, la idea es hacer algo que sea relativamente simple igual, no complejo. Sí. Sí, el gradiente, en el método gradiente es algo fácil de calcular, no una cosa de la NASA, ¿cachai? También está el paso, que puta, tú podrías en cada paso hacerlo variable igual, porque hay que hacer 0,1 en todo. El tema es cómo lo encontráis. Y eso también es tiempo, como cómo lo encuentro. Y pucha, aquí la bibliografía dice de todo, ¿cachai? Como que. Y esto es lo que quería ver un poco. Hasta ahora que es más discutible, que es un poco el algoritmo. Que, insisto, el algoritmo para mí, sí, como si yo no quisiera ni aprenderme los pasos, es pensar que estoy derivando en un espacio de funciones, tratando de aproximarme al gradiente que minimiza una función, y ese gradiente lo calculo como una derivada en modelo y es un resto, es una diferencia. Me estoy acercando, así lo mido, cada vez más cerca más. Y me muevo estimando con un modelo, ¿no? Es una cosa así la intuición. Así bien bien así como al voleo. Voy a volver a mi QGBoost, ¿cachai? Porque esto me parece interesante igual. Vamos a ver unos memes que igual a veces que nos gusta traer cosas densas y porque hay que aprenderla. Es la parte no tan Sí. romántica de aprender esta cuestión. Espera, la parte más que. No tan romántica, dije. No Hay que, sé. No sé. Yo creo que es de las más románticas. es que, o sea, mira, es como en todo para mí, Robo. Al principio, igual cuando uno lo está leyendo y no lo entendís, como que tenéis que esforzarte la cabeza. Después, cuando ya lo Sí, sí, es entendís, te empieza a difícil. gustar. Te da dopamina, weón, según yo cuando lo entendí. Sí, Es para la cagá. sí. Pero hay que hacerlo. Entonces aquí igual hay que traerlo y ahora quiero que usemos esta segunda parte para discutir un poco ya las aplicaciones y un poco la lógica del data scientist del problema del overfiteo. Porque aquí vamos a terminar hablando de overfiteo sí o sí. Porque aquí Sí. viene la clave del método y de lo que yo quería como transmitir en este streaming de por qué quizás no aprender el algoritmo, que lo acabo de mostrar, pero sí donde está la lógica y uno dice, entonces todo lo que haga para reducir el overfiteo acá va a funcionar acá. Y seguramente en otros métodos funciona más o menos parecido. Porque esto es un método de ensamble al final. Es porque tiene varios modelos y son puros modelos débiles y después los sumáis todos. Y te da un modelo más grande. Entonces, Sí. pero ahora vamos con el recreo. El recreo Y, dice. bueno, y Mati, otra cosa, como para cerrar esa sección, hay dos cosas que a mí como que no me quedaron claras que después yo creo que voy a revisar y si alguien encuentra, pónganlo en Discord, porfa. Pero no me quedó claro por qué ocupan un árbol, por qué no otra cosa, de dónde sacaron eso. Y lo otro que no me quedó claro son los W. La cantidad de ramas al final me hace mucho sentido. Pero los W no los entendí. Si lo encontráis, dime, porque yo la respuesta de los W la tuve que sacar de Stack Overflow buscándola. Porque nadie la tenía. Andar como ¿por qué usan los W? Y era como, ¿Ya? esta función funciona. Y lo único que encontré era eso de que si usáis un valor muy grande, te vaya a alejar mucho de quizá el valor real. Nada más, eso fue todo. Y lo de los árboles no lo sé, la verdad no lo sé. Solo sé que el método se origina de árboles. Y yo creo que acá lo discutimos un poco. Puta, podía explicarlo, es simple, cosas así debe ser, pero no sé si hay una razón teórica, además que hay. Sí. Eso, si alguien lo sabe, bacán saberlo en verdad, que lo investiguen. Claro, puede ser. No se me había ocurrido. Ahí les dejé el link al Discord por si alguien se quiere unir. Y si alguien encuentra algo, que lo ponga por ahí en el canal general. ChatGPT lo sabe El todo. nuevo Google. Sí. Ya, dale Mati, los memes. Ya,
El primer meme XGBoost All the Things, y yo creo que me obvio, porque en verdad ahí está el típico de esos que dan como una escoba. Sí. Funciona bacán, en los de Kaggle, llegar y probar, está lleno de parámetros, entonces siempre te puede dar bueno. De hecho, yo igual creo que en la pega siempre termino con haciendo un XGBoost. Siempre termino con un XGBoost, así como muy típico, como que no sé qué les pasa a ustedes. No tanto, Sí, pero a veces. O sea, es que solo decir, el Random Forest funcionó. Y O sea, después si el no hay Random Forest tiempo me para. funcionó, No hay tiempo para probar más. Pero. Pero claro, en general funciona súper bien el XFG Boost. se me overfitea sí, a veces, no a veces, varias veces. Bueno, Ya, este es muy similar, ¿eh? Kaggle Competition, la IGDM, que es como lo mismo, pero de otra forma. claro, Es como... instantáneamente. Ya, este era un poco explicando el algoritmo, ¿eh? Que lo encontré choro. Porque Gravity Boosting Machine en realidad es el avatar, ¿cachai? Que tiene el conocimiento de muchos avatar ex avatar, que al final son puros modelitos arbolitos, y el conocimiento de todos los Sí, arbolitos sumados. sí. Pero si lo veis del algoritmo, es literal esto. El avatar y se suma puro arbolito aquí. Después, aquí este no lo he visto, ¿eh? Lo del bus driver no lo entendí. Porque eso es la papa, lo es principal. la papa, es lo que es. Sí. ¿Sí? Es el paso, ¿no? Así lo hacía en el método del gradiente, creo. Creo que sí. Este igual está bueno. Qué triste. Sí. Sí, Sí. igual es muy real esto. Que es muy peligroso eso. Puede estar lleno de mínimos locales y que. Y te quedas pegado ahí, pues, y no salís. Sí, claro. No tienes cómo saberlo a priori. Acabo de ir dibujando esa weá en la U, nunca me quedó bien. La papa, ¿no? Yo era pésimo para los dibujos 3D. O sí, para los 2D también. Para el 1D también. Para el 1D también, sí. Ese no lo veo bien. Voy a hacer zoom a ver si puedo. Puta, no alcanzó. Dice Batch Gradient Descent, Mini Sí. Batch Gradient Descent y Stochastic Gradient Descent. Y está para cagar eligiendo. Ya, ¿cuál es cada uno? Eso es más bien, o sea, lo puse porque existe y se ocupa en la función de optimización de las redes neuronales. Ya. Y creo que depende pillado, así, lo puse porque existe. Está igual que el señor. Ya. Así que lo que Yo es. conozco el Stochastic, pero porque ¿Cuál alguna es vez alguien me lo Stochastic? comentó. El Stochastic es Recuérdamelo. Bloques, mini bloques. Porque parece que uno Ya. toma. O sea, lo tengo en mente, pero no podría explicarlo. Porque el. Ahora está diciendo que el batch es de bloques, el mini batch es de mini bloques. No sé igual a qué se refiere exactamente eso. Y el stochastic es aleatorio. Sí, en general, cuando uno tiene la palabra stochastic, significa que hay algo de aleatoriedad por ahí metida. Porque cuando uno entra en una red neuronal, pescáis como un pedazo del dataset y vais como calculando el gradiente. Entonces, podéis tener un pequeño grupo para calcularlo, o podéis tener ¿Ya? uno que se va a demorar n, o tenéis un grupo más grande para calcular Ya, ok. métodos que se ocupan más bien en las redes neuronales. Ya, y el stochastic probablemente elige una serie de Sí. como Elige un sample. filas, sí, es un Sí. subsampleo no ordenado. Sí, Eso. calculáis ahí, chao. Eso es, creo. Ya. Sí. Pero son tipos de descenso, supongo que para los que les gustan las redes neuronales, parece que Raúl Cabarán, ¿cómo es? Raúl Banaraca. Banaraca. Sí. Me costó pronunciar tu nombre. Yo voy a llamarte Raúl. Más Sí, fácil. más fácil. Sí, en general lo que decía Rob es verdad, todo lo que le ponen estocástico es porque sacan un random o hacen algo random para que no es exactamente lo preciso. Y Ya, que ok. siempre es más rápido, sí. Y funciona bacán. Esa es la vida, la realidad. ¿Te parecía el otro? Qué gracia. Había visto este meme de Spider-Man, en verdad. Pero también lo clásico, el global siempre se escabulle. Y este no te lo entendí. What's in the no sé box, qué- ¿No la has caja visto la negra, yo película? creo. ¿Ah? Yo ¿No has no. visto esa película? No, ¿qué película Los es? Siete pecados capitales, sí. capitales. Es buena. En Es la buena. última escena, demasiado spoiler decir, pero Ya, entonces ¿qué hay en la no. caja? ¿Qué hay en la caja? Así como que pregunta. Y esa es Ya. cuando un compañero, tu jefe o alguien te pregunta, ya, pero ¿cómo funciona el modelo? Como que te pregunta, y que Ya. ya ahora sabemos lo que hay. Se suele Sí. usar para datasets enormes y suele tener mucho ruido. Ya. Mucho ruido.
Eso no me imagino por qué. ¿Por qué tendría más ruido que otros? Sí, o sea, no entiendo en qué sentido ruido, como que te da mal, te da ¿Varianza? varianza, sí, no sé. Yo creo que te da más varianza. Es que tampoco entiendo eso, porque decir te Porque, da más varianza implica que lo estás comparando con algo. ¿Con qué? sí, por el otro método. ¿Cachai? Porque cuando hay muchos datas, tiene un dataset gigante, no podéis estar calculando el gradiente a todo. ¿Cachai? Entonces ¿Sí? va a ir Sí, como sampleando y al hacer un sampling no puede llegar a un mínimo local. En vez de ir uno a uno, por ejemplo, para encontrar el mínimo global. Pero va a tener más, como más ruido Sí. solamente si es que tu dataset original estaba ordenado. Si desordenas tu dataset original, sería lo mismo, ¿no? No, o sea, yo lo veo por el punto de que uno, por ejemplo, como es aleatorio, tú entrenas un modelo, te da un resultado, no sé, una métrica ¿Sí? de accuracy, ya 0,98. Después lo entrenáis, lo aplicáis de nuevo y como es aleatorio te va a dar 0,90. Ok. No, con el mismo dataset. Sí, sí, pero ya. los puntos aleatorios los sacas, son otros los que Tipo, sacas. Ya, ok. sí, po, para calcular el gradiente. Nos metimos un problema con ese meme. Le Ya. vamos a censurar. No. Ya. Ya, Y dale. para cerrar esto, ¿ya? Esta página me la encontré hermosa, en verdad. Es una página que alguien como que dijo, oye, quiero entender mejor este concepto. Y aquí un poco lo que quería hablar, pues, onda, el típico problema de estos métodos, para mí, es que termina yo orfiteado, ya, como que partí todo bonito, todo hermoso, orfiteado, ¿ya? Me ha pasado caleta de veces así con el XGBoost, se me orfitea fácil. Y yo, esta es la clave de esta transmisión, que yo siempre como que no sabía bien qué modificar, ¿ya? Como que no, o sea, me podía modificar parámetros un poco que buscaba por Stack Overflow, así, estoy seguro, mira, es como, lo voy a hacer en vivo para que vean que es real. ¿Tú cómo escribiría? Incluso me lo entendí así. Y es como que es la típica pregunta que sale en Stack Overflow o en sus variantes que ya no, para mí son todas Qué iguales. chingo tú. Ya, sí. Y de aquí yo hacía esto, voy a esto, ya, y dije, y voy a modificar esto y esto, ¿cachai? Y no entendía realmente por qué lo estaba haciendo, pero lo arreglaba, ¿cachai? Sí, como ya les dije, saber un poco más de estadística o cómo funciona el algoritmo no necesariamente te impide poder hacer el modelo, porque como hablamos ya en una sesión también anterior, la parte del modelo ni siquiera es la más con más tiempo te toma, ¿cachai? Incluso que te tome un poco de tiempo esto, ni siquiera es la que más te toma, entonces podéis dedicarle en la vida real. Entonces yo iba y modificaba esto, pero ahora entiendo mucho más, después de haberlo estudiado, por qué rayos sean por esta, por qué sean por varias de estas variables, ¿cachai? Y es como lógico del algoritmo, pues como, porque es lo mismo del gradiente o la inspiración, pues, donde tengo mi super diapo, es como, ¿qué pasa si bajo el cómo aprende? Es lógico que es probable que se overfitee menos, porque voy a cada modelo, le doy menos peso, entonces avanza más poquito. Me voy a demorar más, seguramente, pero en la teoría debería estar overfiteando menos, Y también es ¿cachai? más probable que llegues a un mínimo local y no global. Aunque eso ya un filo, ¿Eso va a pasar siempre? pero en el fondo cuando estoy pensando en el problema del fiteo, porque la contraparte nunca sabe si llega hasta un mínimo local o global, filo, pero sí sabe que está overfiteado, eso sí se lo puedo mostrar, ¿cachai? Pero uno sí tiene que saberlo del mínimo local. No, uno sí, pero al final uno se mide por la performance, pues si la performance, suponte llegaste a un mínimo local y la performance igual está dando buena, filo, ¿cachai? O ¿Qué sea, importa? es suficientemente bueno, sí. Sí, Se eso, puede usar. ¿cachai? Al final eso es lo que quería, entonces Sí. ese problema lo podía ignorar, pero se ve harto feo cuando tenía un gráfico así como, oh no, mira si en Train me está dando Accuracy 0,99 y en Test 0,8, está bien, todo bien, ¿cachai? Como que se ve raro, ¿cachai? A Ya. priori, es como que hay demasiada diferencia en las métricas entre uno y otro. Entonces, learning rate, o sea, lo poco, si aprendemos menos, lo modifica, y eso está en el XGBoost, ¿cachai? Y aquí viene la otra, pues, es como, tiene todo el sentido, si bajo la complejidad de los árboles, entonces obviamente voy a poder tratar el tema del overfiteo también, ¿cachai? Que tiene sentido, po. Onda, la parte clave es como esto, si mi modelo es una suma de árboles y hago que los árboles sean menos complejos, además que puede que la lógica me overfitee menos, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa si me pongo a meter? Por eso le pone aquí, po. El loco le sugiere, oye, no hagáis árboles tan complejos, ¿cachai? Onda, para que no se overfiteen, para que traten de aprender el comportamiento general, ¿cachai?
Claro. Igual que esta cuestión, que creo que es cuando se empieza a dividir, ¿no? Si no me equivoco, así lo estoy El leyendo. split, sí. Subsamplea un poco, ¿cachai? En las columnas, creo. Así como que aprende un poco de todo, ¿cachai? Tiene todo el sentido del mundo, como ir a cómo reduciría la complejidad en los árboles, o cómo lo haría y evitaría los bifeteos en los árboles, y extrapolarlo a esta cuestión que es una suma de árboles, ¿no? O sea, así como que dije, tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, en el XGBoost, como ya mostré, tenía unos par de parámetros. No lo perdí por ahí, pero le agregaba esto de la hoja, entonces puedo ir modificando también estos valores. Pues como, voy a penalizar harto que tenga mucha hoja. Le subí el gamma a tope, ¿cachai? Súbele un poquito. Súbele un poquito esto también. Para que sean cosas, penalice más la complejidad. Estos dos parámetros tienen que ver con la complejidad. Si los subo, Claro, le estoy reduciendo complejidad a los árboles, así que espero que funcione mejor. claro. Y como obviamente todo eso hablado en medio en el limbo, esta página que le hizo un loco la encontré muy bacán, ¿cachai? Y es como Playground, así como que juega. Y te da varios datasets, ¿ya? Este es un problema de clasificación donde los azules, no sé cuáles son, el 1 o el 0, me da lo mismo, ¿cachai? Y el otro, tenéis que clasificar los 0 y 1. Ya hay una variable que tiene dos variables, en el fondo, entonces por eso lo podemos graficar. Podéis tener los dos valores y ver si es 1 o 0 en esa cuestión. Entonces, lo que va haciendo es construyendo el algoritmo que mostramos, y estos son como los árboles que va construyendo en cada iteración, ¿ya? Como alguna vez hablamos, los árboles, si uno los ve gráficamente en 2D, son puros cortes como horizontal y vertical. Te van separando regiones, como toda esta región la voy a decir que uno. Que creo que en este caso la puedo ver y como me parece que toda esa región sería como uno, en la otra 0. Una Y cosa regiones así. como rectas, porque también Sí, uno podría separar regiones curvas, pero no. sí, No es eso. pero son regiones, sí. Y bueno, por eso tiene rotate los datasets. ¿Cachai? Que podéis perdón, el dataset, podéis rotar los árboles para hacer cortes como diagonales, ¿cachai? Como... Pero ahí te hace solo diagonales. Sí, es que no sé qué hace, no sale ni una al lado de la bibliografía del loco, así que solo vi que podíais cortar como diagonal, ¿cachai? Ya, Fome. ok. Pero lo que sí es bacán es que, por ejemplo, acá te dice train loss, ¿cachai? ¿Cuál es la pérdida en train y cuál es la pérdida en test? Entonces igual acá estáis peor en este caso, pero podéis como modificar un poco algunas variables, po. Entonces, como sobreajustemos esta cuestión, hagamos el ejercicio inverso. ¿Cómo lo ajustaría? Bueno, tiremos la complejidad de los árboles al infinito y más allá, pues, ¿cachai? Que si mi PC aguantara sería bacán. Y ya se empiezan a separar un poco las curvas, ¿cachai? Como que el tren bajó, esto creo que subió en lo respecto a lo que tenía antes. O sea, Ya. peoré nomás. Como que se sobreajustó, porque en train estaba mejor, pero en test estoy peor y de hecho se empezó a separar. Tiremosle el Net Raining Red a morir, así como que cada árbol valga infinito. De hecho va a pescar, si el Lightning Rate es muy alto, los primeros nomás van a pescar, porque como que con los primeros te vas a acercar al toque al error, pues entonces te vas a comer todo el overfiteo. Piensa en Learning Rate 1, es usar completamente, es como muerte en el gradiente ácido hocico, ¡pah! Y es como me acerqué demasiado y estoy dándole demasiado peso a los primeros árboles. Entonces ya la separación está clara y de hecho perdí de nuevo en esta cuestión. El aumento de los árboles no creo que cambie mucho en verdad, porque le aumenté mucho el training rate, pero lo sobreajusta al infinito, sí. Eso sí, el test no cambia nada, pues, pero el train sí tiene sentido. Ya, pues PC, ayúdame. Bueno, ahí está, lo tengo mega sobreajustado, porque es Sí. lógico, sumé 150 árboles que son muy profundos, estoy aprendiendo caleta como con cada uno, pero mi test está dando cacha, ¿cachai? Donde ya cada vez tengo la separación. Y el subsample redujamos un poquito. Yo creo que debería, en teoría, bajar un poco mi overfiteo si uso eso. Y efectivamente lo hace. Porque al subsamplear, como tenéis que aprender como llamas de... O sea, no usar todos los datos, usar menos, que tiene sentido. Oh, ¿y cuál es el Playground? No lo Mira, ahí conozco. puso el link. Y sí, se parece mucho. No sé, ¿verdad? Encuentro bacán estas cuestiones porque como que te Sí. permite ver gráficamente lo que está pasando. Esto se va a mis notas. Bueno, Me va a mandar un probablemente mail. está hecha. Probablemente el Playground está hecho con la misma herramienta. Pero no creo que esté basado en el otro. Simplemente usaron la misma herramienta. Buenísimo. Está terrible bueno. Sí. Igual creo que está un poquito mejor explicado, porque este loco es como su GitHub, parece. No sé quién es, Ya. Argos, algo impronunciable. Y para el que quiera, lo dejo aquí. Pone varios datasets también. Eso también es entretenido, porque alguna vez lo explicamos con Robo, y esto igual es interesante. Este es de Google, me gusta más.
aproximarse a este dataset, si se fijan, igual es como medio curviado. Como que costaría separarlo cuadradamente, como que hacer esa Sí, curva igual está media más difícil. Hacer las curvas sí, es más difícil en los árboles, porque son rectas, po. claro. Entonces te muestra cómo funciona con diferentes datasets y cosas así a propósito, unas mezclas. Y la otra parte entretenida es que esto es como el modelo final, ¿ah? Creo que la pinta como esto, todo lo que termina siendo naranjo, lo predijo naranjo, lo que es azul, azul, una cosa así. Así No se ven sé. los modelos en la vida real, todos juntos, todos los unicero Uf, encima del uno del otro. uf. Bueno, aquí está mega overfiteado con mis super parámetros. De hecho, igual los challenge, igual esto es entretenido. Creo que overfit de model, creo que lo logramos. En algún, lo tenemos a la cresta para arriba, ¿cachai? Esta cuestión. Esto no lo intenté, no lo hice ¿cómo se llama? Todos los desafíos, pero igual es interesante como para poder, cuando estáis estudiando estas cosas, como empezar a entender más o menos qué estáis haciendo. Yo creo que sirve, y al principio después de hacerlo puse, entonces pasa esto si hago esto, y era como, oh, sí pasa, y era como, oh, bacán. Como que tiene todo el sentido, po. Como que si bajo la complejidad de los árboles debería poder orfitearme menos y se ve claramente, ¿cachai? Aquí como que si bajo la complejidad de los árboles es como, oh, bacán, ya no me orfiteo, pero si se fijan, igual perdí caleta de predicción antes tenía mucho menos error. Entonces igual ahí está el truquito. Al final lo que uno quiere realmente no es bajar una de las curvas, es bajar las dos más o menos pegadas, po. Y a Claro. veces uno sacrifica esa performance. A mí en lo personal, por ejemplo, en antes teníamos test loss de 0.02, o sea, perdón, de 0.2, pero lo encuentro, pero estaba es más chico que esto, pero igual usaría yo en particular este modelo, ¿cachai? No usaría el otro, porque no haber sitio tan grande me da una desconfianza así nivel Dios, como que siento que le voy a tirar otro dataset y me va a hacer, pero cualquier tontería, Puede onda ser. horrible. Entonces eso es lo que como que prefiero modelos pero aquí la gracia es ir bajando. No sé si el subsample, yo creo que el subsample acá me debe ayudar un poquito. Me ayudó la P. O sea, si lo tiraba todo. Uy, ¿cómo llegó a esto, man? Tenemos infinitos árboles. A ver qué tal. Me pide que llegue a un test loss de 0.02, bueno, estoy como a años luz. Pero en el second, bueno, pues igual estoy. No llegué ni cerca. Mire, aquí lo que no sé, esto era interesante, no tengo idea de qué es Newton-Raphson. O sea, conozco el método de Newton-Raphson, pero no tengo idea quién lo usa acá, porque en el algoritmo que leí, después lo busqué, no me parecía en ningún lado Newton-Raphson, así que confieso, no tengo idea qué significa cliquear esta weá. ¡Wow! Pero hace cosas choras en los árboles. No sé qué, pero como que los pinta, ¿viste? Y ahí como que mejora caleta, pero no sé qué está haciendo. No tengo idea. Pero lo encontré choro. Esta página la encontré choro, este tipo de ideas en general. Y el playground de este diría que está más bacán, sí. Pero se ve más más profesional. Pero sirven caleta para aprender. No sé qué opina Raúl ahí, que si sirven para aprender o no. Pero yo lo encuentro que sí. Bueno, lo último para cerrar, pero aquí me gustaría un poco su comentario, ¿no? Un poco del método, lo que sea. Yo ya he hablado demasiado y quiero un poco su speech de estas cosas, en general, de todo lo que habla. Lo último que quería mostrarle es que el código en verdad es como muy implementable. Voy a mostrar un ejemplo de cómo yo implementaría y que no lo voy a explicar. Ni lo voy a hacer, capaz que lo sube a Discord, sí. Pero ahora quiero sus opiniones. ¿Les Eh, gusta Me aprender siento lo que sea? más, me siento más culto. Ahora puedo defender, explicar de qué se trata uno de los algoritmos más complejos. Y me siento más data scientist con este conocimiento. Como que ya no van a vender el cuento de que esto está en esteroides. No. Y nada que ver. Es nada que ver en espera, realidad, ¿no, po, weón. no te van a vender el cuento de qué? De que es un random forest en asteroides. Con Ah, esteroides, no asteroides, po. Bueno, sí. eso. No, me gustó. Mati lo explicó súper claro. Lo entendí. Ojalá que el público también lo haya entendido. Igual es un poco denso para una transmisión, pero valió la pena. Me quedó claro. No, súper bueno. Súper bueno. ¿Y te gustan estos Ah, métodos, Chris? ¿Lo usáis? ¿O te vais por sí, Random pero Forest? mira, ¿sé lo que me pasa? Que de repente digo, voy por lo conocido, por lo que yo manejo. Entonces aplico Random Forest. Y si aplicaba esto, ya me da un resultado similar, un poco mejor, pero me quedaba con el Random Forest. Porque como que lo conocía más, la implementación, cómo se calcula el resultado, la variable interpretable, etc.
Y ahora que conozco más este método, lo siento en más confianza de ocuparlo y de defenderlo. Y si se sobreajusta, ya sea ahí esa página de Stack Overflow y aplicar esos hiperparámetros para tener un buen resultado. Y ocupar esta página para seguir aprendiendo más. Si no, yo creo que lo voy a ocupar más. Vendido. Vendido, se vende. Sí. Me Todo hay gustan, que seguir. me gustan estos métodos en general, me gusta la teoría, la tengo bastante oxidada porque en general no es lo que en el día a día, como que no hay tanto tiempo para repasar estas cosas, hay que más sacar los resultados. Pero me Sí. gusta de vez en cuando volver a entender el porqué de las cosas. Y todavía no entiendo los Ws y todavía no entiendo el árbol, así que voy a buscar a ver si encuentro algo. Si alguien encuentra algo, por favor, póngalo en el Discord para leerlo. ¿Y qué más? Al final el reinforcement learning te hace como un feedback loop para retroalimentar el entrenamiento, como en general. Entonces, como que de alguna manera igual algo se parece, creo. Porque tienes tu estimación de la derivada del gradiente, en el fondo. Tienes la estimación del gradiente. Y esa estimación del gradiente va a ir cambiando. En cada paso va cambiando y depende de dónde llegaste. Pero no es exactamente lo mismo, según yo. Como que en Reinforcement Learning normalmente tienes una función de ganancia y tratas de maximizar esa ganancia. Aquí estás tratando de estimar un gradiente y encontrar un mínimo, ojalá global. Que, o sea, es como el problema inverso, pero no. Según yo es distinto porque no tienes. No es tan explícito como el feedback loop de tu resultado final. Yo me declaro ignorante, no Es- sé. No sé, me No estoy imagino seguro. como. Porque Reinforcement Learning se calcula un resultado. O sea, uno Sí, quiere optimizar algo. Optimizar algo. En este caso puede ser el error que tiene el modelo. El random claro, forest. o menos el error, pero. Sí, y lo que uno Sí. puede modificar son los hiperparámetros, que serían las acciones en el Reinforcement Learning. Chica, y los hiperparámetros. Pues es un tema de paper. Pero es que tiene Porque si no, similitudes, pero es que acá en los métodos de gradiente es como más explícito hacia dónde uno va. En el reinforcement learning depende de dónde llegaste y vas iterando muchas veces, como vas. A veces también tienes un parámetro en reinforcement learning como de ya que igual tiene algo de similar. Tienes un ratio de aprendizaje. Es como. Igual como que sí, por lo que te escucho, Robo. Igual tiene Es un que aire, es ¿no? como similar, pero según yo no es uno a uno. Tiene ideas similares, sí, sí. Pero no es. No es como lo mismo. Bueno, en el Reinforcement Learning tienes un parámetro que te indica qué tan abierto a nuevos aprendizajes vas a estar. Y eso como que te mueve tus acciones de una manera aleatoria. Y tienes otro parámetro que te dice como qué tanto vas a aprender y quedarte con lo que estás aprendiendo. Entonces podrías ir moviéndolos también eventualmente en el tiempo para asegurarte de no caer en mínimos locales también, etc. Entonces tiene una similitud como a nivel macro, sí creo que tiene una similitud. Pero yo el del descenso del gradiente lo veo como más explícito, como porque la forma de encontrar el mínimo local es más explícita. En Reinforcement Learning es como más exploratoria, más así como camino aleatorio, así como casi movimiento browniano, revisando como para dónde ir de a poco y tratar de ir convergiendo. Ya, El del método del gradiente es más directo, es como, vamos para allá, es como vamos más para allá. claro. A todo esto, como experimento también me puse así, como buscando y dije, está puesto porque entre lo que vimos, así como que, caché que como que los métodos y dije, está puesto que busco Stochastic Gradient Boosting y me sale algo que existe. Primer link, ¿Ya? ¿cachai? Obviamente existe al toque, ¿cachai? Y es como, obviamente se pusieron a tomar la training data en cada iteración al random, ¿cachai? Seguramente hacen alguna similar, algún ajuste, pero como que pienso que todas estas cuestiones al final
agarráis como la idea original, le ponéis la variante de otro de los métodos y pa, tenéis un nuevo método, ¿cachai? Sí. Con un paper asociado. Ya, para terminar Sí. eran dos cosas nada más. La página de GGBoost, que la pasé muy rápido, quiero verla de nuevo. Pues si la cerré, brillante. La IGBM, ¿sabes por qué no la muestro? Porque es mucho más fea. Porque tiene todos los parámetros más ocultos, no tiene bien la documentación de qué hace, ¿cachai? Es como mucho más oscura. La de XGBoost está como mucho más clara. Ya. Que XGBoost parte explicándote y te pone unos abuelitos y todo para explicarte, entonces mucho más, por lo menos es más buena onda con uno, ¿cachai? Tiene unos dibujitos, tiene gráficos, ¿cachai? Mira, ¿no veis? Hay unos arbolitos. Tú querís predecirle edad y te hace unos arbolitos así súper bonitos. Entonces acá te va haciéndole la suma. Es como, sí, esta era la probabilidad de ver tele, creo. No, de que te guste un juego de computador. Entonces como que se para en dos grupos. Primero por la edad nomás. Ya listo. Y después como que, no me acuerdo, el árbol 2 como que usaba el Computer Daily. Entonces primero era eso y después va sumando, pues, ¿cachai? Por el Ending Rate que no lo pone en ningún lado, pero no importa. Porque GGBoost hace algo similar, pero no. Pero en el fondo igual te da como algo de... Te ponía a leer esto y como que igual entendís, ¿cachai? Y a eso voy. En cambio la IGB, como que... Lo único que sí tenía parámetros tuning, y eso me gustaba. Igual te dice como una indicación de cómo tunearlo. Jeje. ¿Quién son los dueños de estos modelos? Porque alguien hizo esa página, alguien construyó alguien empezó con Es una esto. buena... Bueno, es que XBoost, si lo buscáis, sí. Son unos... O sea, es como un... Alguien empezó haciendo esto, como que puso el framework y lo hizo. Puta la Sí, buena, yo... ¿cierto? ¿Cómo quiero hacer la búsqueda en Google, por favor? Búscame en Google. Yo estaba esperando a que Google me lo respondiera esa pregunta, pero cuando lo leí, sí. Si son, no sé, pues como cuando IBM empezó con esta weá. Sí, ChatGPT lo deberíamos tener para todas estas cuestiones Sí. actividades. Todas las preguntas Sí. random que nadie sabe, las preguntamos y vemos su respuesta, weón. Sería interesante. Mira, acá está la historia, sí la había leído, mira. Empezó como un research project por Tianqi Shen. Y después lo abrieron y no sé. Y lo dejaron ahí, lo integraron y está como acá. Es un open source que está por ahí, ¿cachai? Quería mencionar esto. Que como es la vida real, porque ya, el algoritmo simple, pero vida real siempre pasan cosas entretenidas en las vidas reales. Yo les dije eso del IGBM que trataba de simplificar todo, pero la verdad es que como que los parámetros igual son más intercambiables. Cuando uno se va a ver realmente las cosas que tienen, como que hay un método que es como para subsamplear las muestras, el método de los histogramas, que también tiene que ver harto con el IGBM, pero también lo tiene por aquí, no me acuerdo dónde están exactamente, pero lo busqué y en algunos de los parámetros están. Entonces, quedan tantos parámetros porque igual le ponen de todo, ¿cachai? Como lo de otros métodos, igual se lo empiezan a implementar, pues si al final como son open source, tú puedes llegar y poner como cosas, pues. Como, voy a Sí. implementar esta cosa aquí, en esta parte. Y es una nueva función que ahora recibe más parámetros. El catboost siempre aparece ese catboost. Lo único que sé es que es para categóricos. Está optimizado para eso, para variables categóricas. ¿Cuál? Y el catboost. Ya dice, XGBoost y catboost son dos librerías open source para implementar game boosting. Bla, bla, bla. Usan Decision Tree, son ambos populares, ok. Y aquí está la clave. Yo ya no sé para qué hacemos este stream, si al final mejor inventado esta weá, hasta streamear solo yo creo. ¿No? Está específicamente diseñado para manejar data categórica más eficientemente. Como manejar los missing values y con largos datasets. Y eso es igual es bacán. Con with a large number of categorical features efficiently. Que Buena. igual es esa weá igual es pajera Bueno, cuando uno tiene demasiadas categorías y no sabe qué hacer. En contraste, XGBoost es más de propósito general. Mira, y otra diferencia es que es una variante del gradient boosting llamada order boosting, que te permite manejar ordinary category variables o natural effective. No tiene esta capacidad. En ambos casos son buenas alternativas. Bueno, ¿qué onda esta weá? Oye, le pregunté, explícame fácilmente cómo funciona el XGBoost. Así que Mati, muchas gracias por estar en tu último transmisión con nosotros. Te vamos a cambiar por ahí va el imagen. Cacha. Vamos a ver. Ya bueno, aquí se acaba todo. Acá está el. ¿Para qué?
este ha sido el streaming de hoy, pero en verdad, si quieren saber más que Jebus, en verdad, pregúntenle a GBT, no nos pregunten a nosotros, no vayan al Discord, no hagan nada. Pregúntenle a este loco que cacha mucho más que todos nosotros juntos. Raúl dice, aquí tienen la teoría por si la quieren comentar. Bueno, lo voy a poner en el Discord para revisarlo en otro momento. Yo creo que GPT se merece su tema y wear un rato, porque en verdad, cada vez que lo he visto usando, es demasiado ridículo. Le preguntáis de todo, oye, codéame esto y ya te lo hace todo, weón. Su sección especial, Sí, antes que empiecen a cobrar. Oh, sí. Igual lo pago, Se igual viene. lo pago. Sí, total. Ya, tenemos Cerremos que el cerrar. Sí, tenemos que cerrar. Ya, Bueno. entonces, en resumen, Mati, En resumen, ¿qué los dirías? métodos Gradient Boosting son unos métodos basados en árboles que han ganado popularidad porque funcionan bastante bien. Según yo, tienen cierta tendencia a overfitearse. Y en este capítulo igual revisamos un poco la teoría que cuando uno usa funciones simples no es tan complicada. Es como sumar arbolitos y moverse con el gradiente. Si uno cacha esas dos ideas, más o menos va a tener una noción de cómo arreglarlo. Y eso es un poco lo que queríamos transmitir en este stream. También un poco revisar la teoría que nos gusta. Y hay gente que le gusta más, obviamente. Hay temas que son más simples, sabemos que esto es más denso. Pero de tanto en tanto nos gusta de todas formas traer algo un pelín más denso. Así que nada, pues gracias por los que participaron. Me gustó mucho el GPT final, ¿eh? Yo creo que me dejó motivado para leerlo, incluso la teoría que está haciendo Raúl. Pero que en algún momento lo podamos traer así como viene el detalle. Yo creo que hay una conversa live de GPT y una densa de GPT, ambas dos. Y yo creo que ambas dos tienen harto valor, aunque una sea mucho más fácil de entender que la otra. Sí. Eso, ese es mi cierre del stream. No sé si quieren agregar. Chris, ¿algo que agregar? Le pregunté si podríamos ocupar redes neuronales a... Ese approach se llama Neural Network Boosting. Qué grande, weón. Sí, bueno. Que al final el boosting, según yo, en este caso... Ah, no, espera, no. El gradient boosting en general es que tomas un método de gradiente y a través de eso tratas de mejorar tu modelo. Ahí después le puedes poner el apellido que quieras o el nombre entre medio que quieras. Es que estimar el gradiente está el truco, po. Como lo estimé, un poco te va a decir el método, la forma Claro, válida. claro. Bueno, para cerrar por mi lado, ya lo mencioné. Grande Mati, para explicar. Me quedó más claro, me hago más confianza para ocupar este modelo. Estuvo Bueno, interesante. y ahí por mi lado yo me quedo con las mismas dudas que ya dije. Voy a revisarlas si es que alguien las encuentra. Si es que alguien encuentra qué es el W y por qué es un árbol, que lo pongan en Discord, porfa. Recuerden que se pueden unir a nuestro canal de Discord y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.